Hola y bienvenido a mi canal AOG Gamer. Antes que comience el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wild Castle. Estamos a viernes, lo que significa que vamos a prepararnos para el fin de semana. Y esperamos que llegamos lejos. Yo quiero llegarle muy lejos. A los 10,000 sería lo mejor. Entonces, a mejorar lo que podemos. El baúl lo tenemos completo al máximo. Los que nos da la ventaja que allá también tenemos un poco de oro. Lo que alcanzamos de coleccionar. Y aquí vamos gastando el oro en mejorando los arqueros y el castillo. Eso es lo que siempre hacemos. Y tratando de hacerlo rápido para hacer las otras cosas que queremos. Pues ya creo que le estamos avanzando bastante rápido porque ya está costando 13 millones cada vez que actualizamos. Así que en total estamos en 52 millones que utilizamos para todo. Un castillo, 3 arqueros. Y 3 billones ya se nos fueron. Así que ya casi estamos en la mitad. Y vamos a los 310 allá. Y acá también. A los 40. No, subimos al 73. Bueno, tendré que alcanzar. 40, 50, 60, 73. Tenemos todavía, así que tranquilos subiendo acá el castillo y los arqueros. 1.6. Alcanzamos todavía un poco a hacer algo. Ya se nos fue y tenemos 700 millones que nos sobran. 400, 200 y uno más tendré que alcanzar. Listo. El generador de hielo. Subir de nivel. Y ese lo alcanzamos a lograr a 1585. Son 5000 de daños. 5270. Y 4573.2 que nos hacemos allá el daño. Eso nos hace mucho. 875 de daños. Así que no estaremos tan lejos sin eso. El baúl, reclamar. Y vamos a empezar con Júpiter. No estamos listos todavía para él. Pero vamos en camino. Ni un cuarto le vamos a alcanzar. Sí.
pero nosotros subimos 40 puntos arqueros del epitome, yo creo que fueron. Y eso sería 20 de daño extra o adicional que nos da. A ver, 7600, ¿cómo nos va ya? La última vez fallamos, pero no era por mucho. Era por un poquito que nos faltaba. Así que eso podríamos lograrlo. Ya casi vamos por la mitad. Y después estoy ansioso para abrir esas cajas. Tenemos muchas cajas para abrir. Y las vamos a abrir todas. Nos dará también esos fichitas, el material básico que nos ayuda a conseguir los armaduras y las armas épicas. Eso lo vamos a ir por épica para el alquimista. Y es la única cosa que tenemos. Miraremos también dónde estamos en el tablero de el high score. La última vez fue por 500, un poco más 512, así algo. Y quiero ver si logramos subir el eficiente para el lunes. Nos quitaron de vida. Pero aún estoy convencido que sí lo vamos a lograr. Eso no tendría que tener falla. El próximo, ahí tenemos todavía un largo camino para hacer. Pero 7825. A ver si lo logramos. No perdimos ni una sola vida hasta ahora. Que sigue así. Que sigue así. Y les quería agradecer por apoyarme. Muchas gracias por dejar los likes, por suscribirse. Ya tenemos 20. Yo tengo 20 abonamientos. Muchas gracias a todos ustedes que dejan los comentarios y que les gustan los videos. Si quieren ver algo en especial, me avisan, ponen un comentario. No se olviden de suscribirse si no lo hicieron todavía. Y deja el like. Ahí estamos con 3/4. Y la vida, si miran, ya nos alcanzó. Así que ahora ellos están perdiendo más vida que nosotros. Así que podría ser que le logramos a la oleada 8000. Sería lindo. Yo creo 6600 estamos, si no me equivoco. Pero a la 8000 sería lindo. Más todavía mejor, pero 8050. A ver si nos alcanza a lograr este. No perdimos vida, lo que es bueno por el momento. Y el castillo ya está como
un cuarto de la vida que perdieron. Todavía sin vida perdida. Ya pasó. Nos quitaron la vida. Fueron demasiados. Yo creo que son los rápidos, esos que estaban acá detrás, estos que nos causan el problema. Porque son bastante rápidos y si vienen junto con los grandes, eso es lo que nos da el daño en nuestro castillo. Aquí ellos logran venir porque vienen muchos en el generador de hielo. Pero estamos cerca, así que podría ser que lo lograremos. Nosotros tenemos 90,000 y ellos 1.2 millones. Nosotros perdimos mucha vida. Eso es con lo que acabamos la última vez. Ya está perdido, yo creo. Son muchos de esos slimes. Y los grandes. Ay, 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 ay. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Estuvimos tan cerca. Sí, estuvimos cerca. A mejor acá 60 contratos que tenemos. Y en el 48 estamos cerca. 51 es el máximo, si estoy correcto. Y a ver que lo tenemos acá. Los arqueros infligen el daño. Oportunidad de crítico de los arqueros. El alcance también es arquero. Eso creo que lo dejamos así. Ingreso de la mina. Cualquier daño 15%. Tenemos otra cosa que es 20%. Y eso nos daría. Vamos a comprar no. Ese no era que necesitamos equipar. Ese es un artefacto. Y lo que nosotros necesitamos es un accesorio que nos hace daño con los arqueros. Esos humanos invocados, salud de humanos invocados, esos todos artefactos. Accesorio oro adicional 20%. Experiencia, defensa del castillo, PMPS del castillo. Podría ser una opción. Defensa del castillo. O adicional. Ese es un artefacto. Salud de todas las unidades. PM. PS del castillo. PS del castillo 10%. Y el otro que vimos es la defensa del castillo más 20%. ¿Qué es la diferencia? Yo creo que vamos por la PS. Eso lo quitamos, el ingreso de la mina. Y vamos por cualquier daño equipar. Y a mejorar al máximo. Nos alcanzó 20% más de PS. Que nos podría ayudar en las situaciones como para mirar acá. Tendremos 20% más de daño. 20% más de salud. Eso podría ser lo que nos faltaba
para lograr este. Ya vamos con un cuarto. Eso podría ser el cambio que necesitábamos. Porque la mina que nos da 15 más de oro, 15%, es bueno. Pero nosotros aún conseguimos mucho oro jugando, repitiendo las oleadas. Así que no le veo tanto la necesidad. A lo mejor lo notaremos los días de la semana que no tenemos tanto oro o que tengamos menos oro, pero el daño que vamos a hacer y el daño que aguantamos nos va a ayudar a avanzar más lejos. Estamos bien. 3/4 le quitamos. Y estamos muy bien. Nos ayudó mucho ese cambio que le hicimos. Tenemos como la mitad de la vida. Y los otros, el castillo salvaje, tiene casi 9 décimas. Perdido, ya está casi derrotado. Sí, 40-20, victoria. Fue eso que nos faltó para cambiar y avanzar. Eso nos tendría casi. Nos alcanzó. Y el oro, sí, son como 1000 francos, 1000 de oro que perdemos. A ver, 8275. Podría ser que lo logramos. Nos subió mucho de la PS. Me sorprendió. Y la defensa de 20 más, no sé qué será. Si nos da más PS. O si es para las torres que tenemos acá abajo. Porque creo que estas se llaman defensas. Y si serían 20 que nos daría más. No es mucho daño que hacíamos adicional. Porque solo 20 no es un porcentaje. Así que creo que vamos bien con el de la PS 20%. 90.000 tenemos todavía de vida. Y ellos ya llegaron a la mitad. Difícil. Eso creo que va a ser la derrota. Pero nos estamos acercando cada día más de las cajas que queremos para los épicos. Esas cajas son muy buenas. La ciudad tengo algo todavía no. Así que vamos a abrir la caja. Daño por caño, daño por hielo, desencantar. Nos da 10. Paciencia. Paciencia, lo que necesitamos ahora. 610 para abrir.
Y la mayoría que nos va a salir es común. Yo creo que raro un 5%. Así que le abrimos todo. Todo lo que es raro, que no sea la vara de las armas, lo desencantamos todo. Y espero de poder hacer algunas de las épicas. Ya casi abrimos 90, 100 cajas, ya casi estamos. Y salieron un poco de las raros, pero no vi tantos. Igual lo que nosotros queremos es el material básico que nos da desencantar toda la armadura. Así que todo lo que no es azul, que no es un traje o una vara, lo vamos a desencantar. ¿Cuánto creen que nos dará esto? Yo calculo como 200, 300. Así algo por allá. Eso, llenamos todo el inventario con 100 y algo, yo creo que 120 cajas que abrimos. Y a ver cuánto nos da si lo desencantamos todo. 274. Necesitamos 300. Y tendremos 300. Es desencantar. Este daño desencantar. Y no creo que vamos a tener acá uno que nos da oro. Este lo voy a dejar todavía porque experiencia por victoria 5. Y el otro nos da que tenemos acá 9. Tendré que mirar si tenemos también 5 y 4,5. Si 5 es el máximo. No estoy tan seguro. Lo dejamos una vez porque sería una buena... O lo desencantamos. De todos modos queremos el épico al fin y al cabo. Lo vamos a desencantar. Y el que tenemos está bueno. Nos ayuda un montón a conseguir también los niveles del epítome. Así que el oro también está subiendo, eso es bueno. Porque no estamos haciendo mucho. Así que... vamos abriendo las cajas. Tenemos hoy 400 delante de nosotros. Y todo para hacer los épicos. Yo quiero ya tener la armadura épica. La varita sobre todo porque... hay algunas que hacen... como de vez en cuando algunos ataques.
y eso nos daría una gran ventaja porque podría ser así que la alquimista que tenemos allá también comienza a atacar. Hay unos que lanzan bola de nieve, yo creo que sería así algo que necesitaríamos. Hay otra que explota en el área todo lo que está cerca. Pero en ese no estoy seguro si se trata que el que tiene la armadura, porque normalmente la armadura es solo válido para la persona que lo tiene, el héroe. Así que si significa que el héroe tiene que matar al oponente para que funcione ese daño, o si no importa si otra unidad está rompiendo o matando a esa unidad. Eso no estoy seguro. Yo más bien creo que solo funciona si ese que tiene equipado eso con el AOE, el ataque sobre todos, tiene que también hacer el golpe final. Y eso nunca va a pasar. No con el alquimista. Ya tenemos todo el 300. Es que es mucho que coleccioné. Así que perdón si es tan largo. Y me dicen si más bien no las abrimos y yo las abro fuera del video. Eso ustedes me pueden escribir en el comentario. Si quieren ver cómo los abro. Porque es mucho. Es mucho que tenemos que abrir acá. Y mi mano ya está comenzando a doler por abrirle tantas veces. Está ahí lleno. Ahí. Queremos marcar todos. Ahí sería muy útil tener la función quiero desencantar todos o quiero vender todos de una y no tener que marcar cada arma o armadura uno por uno. A lo mejor voy a encontrar un día el modo como hacerlo más rápido o una táctica. Ustedes a lo mejor saben también una para cómo lo hacen ustedes. Con el dedo es más fácil. Si lo hago en el móvil, ahí sí es más fácil de abrirlas y de desencantar. Y les aconsejo, en serio, desencantan todo lo que pueden porque ese material básico lo necesitan para fabricar o para mejorar, cambiar las habilidades de la armadura. Así que no lo vendan. Igual nosotros teníamos que pagar 7 millones. Ya tenemos el doble. Solo el tiempo donde nosotros estamos abriendo esas cajas. Así que les aconsejo desencantar y no vender. Yo quiero fabricar después mi primera arma épica o la armadura, lo que nos sale primero. Espero que no será un martillo.
después de cuando se llenó el bolso, yo creo que acabamos con abrir todas. Y no nos salieron muchos de los raros. Los raros nos dan 10. Los comunes, 1. Y los poco común, el raro desencantar nos daría 10. El poco común, el inventario está lleno. Desencantar 5. 1, 5, 10. Y los épicos nos darían un punto, pero de las bolitas amarillas. Y a punto podremos fabricar nuestra armadura épica. Y vale la pena. Va a valer la pena, eso estoy convencido. Y es más fácil de concentrarse sobre un héroe con las armaduras épicas que tener que concentrarse sobre todas. Porque nosotros vamos a desencantar todas las armaduras épicas que no nos sirven. Una espada no la vamos a poder utilizar con el alquimista. Así que la vamos a desencantar. Y tendremos una de esas bolitas amarillas que yo creo que también se llaman épicas. Todavía 90. Esta es la última ronda donde estamos abriendo las cajas. Y va a ser más interesante cuando podemos abrir las otras cajas donde tenemos oportunidad de ganar una armadura épica o una arma. Así que hay que mirar que logramos llegar a más de los 10.000. Las oleadas. 35 que nos faltan. $20. Y casi lo tenemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó. Al final vamos a tener, yo creo, unos 1300 del material básico. Este nos dio algunos de los raros. Eso ya serían 20 puntos ahí arriba. Y creo que fueron todos los puntos que tenemos de eso. Pensaba que eran un poco más de los raros. Poco común eran algunos que tenemos. Y los comunes, como siempre. Así que 170. Nos dio bastante. Y los 1300 lo logramos. Así que fabricar épico armadura 200. Daño al jefe, oro por victoria, experiencia por victoria. Eso es lo que necesitamos. Y el daño al jefe lo vamos a cambiar.
que nos da oro, que nos hace un ataque. Yo creo que más bien un ataque. Fabricar armadura. Oportunidad, daño, eso desencanta. Fabricar martillo. Arco. Toga. Tomamos. Recarga de los héroes, daño por fuego, daño por veneno, desencanta. Toga la tomamos, daño por desencantar. Necesitamos la experiencia o el oro. Espada, actualizar, arco tampoco. 5 millones, rejugar, 6.780. Es la oleada donde estamos. Y necesitamos 5.1 millón. Así que... porque no hace sentido de gastarse las fichas, las moradas arriba. Ni tampoco hace sentido de comprárselo si no lo vamos a utilizar. Y no lo puse todavía al alquimista, porque por el momento nos sale mejor el raro que tenemos puesto con 9 y 8.5. Y acá vemos cómo estamos en la oleada. La logramos bastante fácil. Nos quedó la mitad de la vida. Y suficiente para fabricar, actualizar toga. Bueno, tomamos la toga. Porque una vara coste de desencantar. Quiero una varita. Placa también la tomamos. Daño por fuego, defensa de unidades invocadas, desencantar. Y ahora encantar el daño al jefe. Intentaremos. ¿Qué es lo que nos sale? Daño por hierro, daño por de los héroes, oportunidad de crítico. Seguimos con el del jefe. Daño por arcaño. Nosotros utilizamos el arcaño. Daño por arcaño 18.5 es lo mejor. Daño de... Seguimos. A ver si nos da... Y nos ha salido siempre más caro. Por eso necesitamos estas... el material básico y el material épico para mejorar eso. A mejorar esto lo que podemos. Todavía no es suficiente para mí. Para decir si vale la pena de cambiarlo. Recibimos más del otro. Ahí los dejo. Vamos a estar listo para el fin de semana. En 518 estamos, 6.680. Tenemos los arqueros y el castillo al mismo nivel. Acá tenemos ya el primer épico. Acá casi 900. Le avanzamos en el dirigible, en las colonias. El reto está todo hecho y Júpiter todavía lejos de alcanzarlo. Hacemos el baúl y lo voy a dejar